Página 9 de 549. La miseria del mundo, Pierre Bourdieu, 1993. 2.0 La Rue des Jonquilles. Pierre Bourdieu. Este conjunto de viviendas heteróclitas, en principio designado con una sigla burocrática, ZUB, luego rebautizado Val Saint-Martin, uno de esos eufemismos mediante los cuales los responsables de las operaciones de uso pretenden cambiar la imagen de los vecindarios que deben renovarse, es, como sus pobladores, la huella visible que las sucesivas políticas industriales dejaron, como sedimentos, en las antiguas tierras agrícolas que se extienden al pie del monte Saint-Martin y su iglesia romana. Tras la demolición a principios de los años 90 de la torre de 14 pisos, ya no queda hoy más que una hilera de casitas gemelas en régimen de acceso a la propiedad, ocupadas por familias de obreros calificados, jefes de cuadrilla o capataces de la industria metalúrgica, a menudo originarios del extranjero, de Argelia, en especial, de los que cerca de la mitad están desocupados o en condición de prejubilados, como consecuencia de las diferentes reestructuraciones de la industria siderúrgica. El señor Leblond y el señor Messiaen viven a uno y otro lado de la Rue des Jonquilles, una amplia avenida sin árboles, bordeada por casitas con un minúsculo jardín, 4 metros cuadrados, cercado por una pequeña pared y a menudo tapizado de papeles, juguetes rotos y utensilios abandonados, encima de un garaje, situado en la planta baja junto con el lavadero y el baño. Estas viviendas se componen de un departamento de 3 ambientes al que se llega por una escalera muy empinada, de cemento desnudo, como puede verse en la casa del señor Messiaen, en la que no se hizo ninguna modificación salvo algunas arpilleras a modo de felpudo. Excepto a la hora de salida de las escuelas, cuando se transforma en zona de juego de los niños, la Rue des Jonquilles, tal vez porque no tiene nada de lo que comúnmente anima el espacio urbano, carnicerías, panaderías, almacenes, cafés, puestos de diarios o tabaquerías, está casi siempre vacía y evoca naturalmente la palabra desierto que la gente de la región emplea con frecuencia para designar lo que han hecho de su comarca desde el cierre de las fábricas y la demolición de los edificios, que dejaron un inmenso vacío, y no únicamente en el paisaje. Los habitantes de la Rue des Jonquilles son algo así como los sobrevivientes de un inmenso desastre colectivo, y lo saben. Lo que desapareció con las fábricas fue su razón de ser, ingresaban en ellas con toda naturalidad a menudo muy pronto, desde los 14 años, una vez terminada la escuela primaria y sin solución de continuidad con sus padres y también con toda naturalidad destinaban a ellas a sus hijos. Mal que bien, también es su pasado, y todo el universo de las relaciones profesionales, lo que se esfuerzan por perpetuar aprovechando las oportunidades de recuperarlo, en el café o el supermercado, donde pasan mañanas enteras discutiendo, pese a que están separados de sus viviendas por autopistas. Pero sobre todo es su futuro, continuación y justificación de su pasado, el de sus hijos e hijas, hoy condenados a una estada prolongada en una escuela secundaria bastante eficiente para apartarlos de la fábrica, sin estar en condiciones, la mayor parte de las veces, de ofrecerles otra cosa que títulos devaluados, es decir, con mucha frecuencia, una promesa de desocupación en esta región en crisis. El señor y la señora Leblond aceptaron recibirnos por recomendación de un pariente lejano. Esa mañana, el señor Leblond disfrutaba de un franco. Las hijas estaban en el colegio. Advirtieron la llegada del auto, él nos abrió la puerta de calle antes de que bajáramos. La señora Leblond se quedó arriba, pero apareció enseguida, en lo alto de la escalera. Están vestidos con esmero, él tiene una camisa a cuadros, ella, un vestido floreado, su peinado es un poco aparatoso. Como si se tratara de una prueba a la que tienen que hacer frente juntos, nos reciben en pareja, con ello dejan ver más de sí mismos, pero la presencia del otro a su lado despierta en cada uno, sin duda, una sensación de seguridad. Están un poco intimidados y no saben bien qué se espera de ellos, al final preguntarán, pero,
¿Qué van a hacer con todo esto? Se refugian, como nosotros, detrás de fórmulas de cortesía habituales en circunstancias como esta. Ella se pega a su marido y no lo deja, salvo para ir a la cocina a buscar café, ya estaba preparado, lo sirve en tazas de porcelana que saca del trinchero. La señora Leblond se resiste a nuestros intentos de entablar diálogos separados. Con la mirada, él la hace participar en la conversación. Cuando ella habla, solicita la aprobación de su marido, gravemente, este aprueba pero no interviene, como por respeto. Nos sentamos frente a frente, a uno y otro lado de la gran mesa que ocupa casi todo el comedor. Es el centro de la vida familiar, las hijas hacen en ella los deberes mientras la madre cose o teje, un suéter cuelga del estante, donde también hay papeles, los cuadernos de las hijas, un fean para acortar. Ese pequeño mundo cálido, pero como cerrado en sí mismo y perfectamente autosuficiente, con su trinchero amorosamente lustrado, lleno de fotos de las hipas y chucherías que rodean el diploma de la mayor, su biblioteca también coronada de chucherías y fotos y con 3 filas de obras de divulgación, su sofá, frente al televisor, cubierto de almohadones bordados de colores vivos, sus plantas de interior, su minúsculo perrito, rodeado de todos los cuidados, está hecho a imagen del señor y la señora Leblond, de sus rostros afables, sonrientes, confiados y sin embargo recorridos por inquietudes y hasta temores cuando se evocan, con palabras indirectas, ciertos problemas de vecindad. Son una de las últimas familias de origen francés que viven en la Rue des Jonquilles. Será la señora Leblond quien lo haga notar, al término de la conversación, usted sabe aquí, en esta zona, si hacemos la cuenta, hay 7 franceses, porque incluso enfrente, allí, nada más que las casitas, para agregar enseguida, bueno, usted sabe, yo no salgo mucho. No es ese sino uno de los signos, sin duda el más doloroso, de la decadencia individual que acompañó la decadencia colectiva de las empresas industriales de la región. El señor Leblond, que escapó, un poco por milagro, a las grandes oleadas de despidos, todavía una palabra tabú, los responsables de la reestructuración de la siderurgia hablan de eliminación de empleos con un plan social, y logró conservar su trabajo de agente de control, del metal terminado, describe todos los signos de deterioro de su situación profesional, el salario rebajado entre el 30 y el 40%. Desde que no trabaja en los hornos continuos, donde lo hacía incluso los fines de semana, las cuadrillas reducidas, como la suya, que pasó de 9 a 4 hombres, aunque se incorporen cada vez más trabajadores no calificados, viejos a los que hay que volver a emplear a la espera de la jubilación, o superficialmente reciclados, y esto para una producción constante y hasta aumentada el incremento de las restricciones y los controles para minimizar las ausencias, aún en caso de enfermedad, no podemos enfermarnos, no hay nadie que nos reemplace ahora, hay que pedir una autorización para estar enfermo. El hombre se rompe un pie o un brazo en la fábrica, y hay un auto de la empresa que lo va a buscar a la casa y lo lleva de vuelta todos los días, los sindicatos debilitados, en especial por lo difícil que es movilizar a trabajadores desencantados e inclinados a sentirse felices por tener un trabajo, nos machacan demasiado con eso, nos machacan demasiado diciéndonos, tienes trabajo, considérate dichoso, tienes para comer, otros, andan buscando trabajo y no lo hallan, deberías agradecerle a la empresa que no te despide. Bueno, esa es la reflexión, considérate agradecido y dichoso por tener trabajo. Hace 7 años que no falto por enfermedad, falté en septiembre, tuve una enteritis, en total me quedé 9 días en casa. Cuando volví a trabajar me llamó mi jefe de servicio, el ingeniero me dijo que había puesto poca voluntad para regresar pronto. Y solo después me preguntó qué había tenido por último, la ausencia de contratación de jóvenes, que muestra que el ciclo de reproducción de la empresa, y, con él, el de las familias ligadas a ella está interrumpido. ¿Ingresan jóvenes? Por el momento, no. Es lo que querían, pero
sobre todo, en la pirámide de edades. En Longwy la pirámide es demasiado vieja, es por eso que los sindicatos luchan para conseguir que la gente se retire a los 50 o 55 años y, como contrapartida, que entren jóvenes. Esta crisis de la reproducción, que en gran parte está ligada a los efectos de la escuela, es sin duda uno de los principales motivos de preocupación. Ya se refiera a la situación de la fábrica o a la escolaridad de las dos hijas, la mayor que quiere ser enfermera y a quien le gustan mucho los niños, dele un montón de chicos para cuidar y lo hace, le gusta mucho, o la menor, que está en cuarto año, clase de transición y que por fin va al colegio de buena gana desde que lava las verduras y prepara tortas o panqueques para los niños de la guardería, la conversación siempre vuelve naturalmente a ella. Y entre las razones que se mencionan para explicar la desafección de los jóvenes por el trabajo en la fábrica, en nuestra época tal vez fuéramos menos difíciles que los jóvenes de hoy, se citan en primer lugar la escuela y las aspiraciones demasiado precisas, demasiado circunscriptas que inculca, a los jóvenes los forman demasiado en la escuela, les meten demasiadas cosas en la cabeza, bueno, tú vas a ser aprendiz de tal oficio, tú te dedicarás a tal otro y cuando el joven sale, por más que tenga el CAP, el grado escolar, si encuentra un trabajo que pueda ser más o menos parecido no lo tomará porque no es su rama, y ahí creo que está el error de las escuelas. Pero al mismo tiempo señala que muchos padres ruegan a Dios que los chicos vayan a la escuela el mayor tiempo posible, adhiriendo así a los anhelos de sus hijos que no quieren ni oír hablar de la fábrica y que podrían decir, como uno de sus compañeros, de quien él habla con una especie de fascinación, poseedor de un CAR, un grado escolar, de cocina, prepara un bachillerato, técnico y quiere entrar luego en una escuela de sommeliers, mientras estoy en la escuela, no soy un desocupado. Es triste decirlo, agrega el señor Leblond, pero es así, y no le parece sino muy natural el hecho de que su hija que quiere ser enfermera tenga para 7 años de escuela. Sin embargo, señala muy bien todo lo que separa su generación, tiene hoy un poco más de 40 años, para la que la escuela no desempeñó un papel muy importante, de la siguiente, luego de un último año de escuela primaria poco activa, como consecuencia de una desavenencia con su padre, el maestro lo había dejado relegado en el fondo de la clase, y un certificado de estudios en parte obtenido por casualidad, recuerda riendo que cometió 52 faltas de ortografía, a los 14 años acude con toda naturalidad al centro de aprendizaje de la fábrica en que trabajaba su padre y luego, al cabo de 2 años, entra en el mismo servicio que este pero en otra planta y descubre paulatinamente, en especial a través de las visitas a talleres y obradores dispuestas con tal fin, el verdadero universo fabril, que ya entreveía en los relatos paternos y del que tenía muchos conocimientos, no obstante, íbamos a visitar los talleres en las fábricas. Bueno, allí uno se daba cuenta de que, pese a todo, había sitios donde los muchachos no estaban. Íbamos a los Altos Homos, a la acería, no eran sitios. Allí es donde uno se impresiona, donde ve la aglomeración, la coquería, el tipo que se pasa 8 horas ahí adentro, a pesar de todo es. Como en el relato que la señora Leblond dará de sus años de trabajo en la fábrica, solo ciertas entonaciones, ciertas miradas en las que se lee la evocación de una experiencia terrible e incomunicable, y sobre todo ciertos silencios. Las 3 frases citadas quedan inconclusas, como suspendidas ante lo indecible, hablan de la amplitud y la violencia del impacto que representa el primer contacto con el mundo fabril, pese a la preparación y la resignación previas. La formación se hacía en el taller, por medio de un aprendizaje práctico no sancionado por ningún título, no tengo ningún diploma en las manos, no tengo nada, de todas maneras, un CAP de agente de control, de metalógrafo, no sirve para nada de nada. En rigor de verdad, cuando se casó, vale decir, 13 años después de su ingreso en la fábrica, a los 27 años, le sugirieron que preparara un CAP, pero pronto el aprendizaje del álgebra, a él, que se había quedado en las fracciones lo detuvo.
Retrospectivamente, no ve que habría podido aportarle una formación puramente teórica, aún en física o química, que no haya adquirido después en la práctica, a la fuerza, a la fuerza. Por eso, ahora uno sabe muy bien que con un acero con tanto de carbono y tanto de manganeso tiene tal cosa, y con tanto de azufre tendrá una estructura diferente, eso es todo. Digamos que a eso se llega con la práctica. ¿Para qué estudiar tanto si uno va a terminar como obrero, como taxista o vendedor ambulante? En parte, es su propio retrato el que dibuja, sin pensar en ello y, por lo tanto, sin la menor huella de vanidad, cuando opone a los obreros formados a la antigua y los que pasaron por la escuela. Bueno, tienen los diplomas, tienen la técnica, pero no tienen la práctica, y eso es lo que falta hoy en la fábrica. Faltan muchos hombres que tengan práctica, hombres que conozcan su equipamiento. Como digo siempre, en aquellos tiempos teníamos un viejo que estaba allí, bueno, conocía su equipamiento. Uno le indicaba que había una falla en el extremo de un cable, venía a ver, miraba, se iba, recorría 2 veces la línea y volvía, la cosa viene de la caja, por allí, y el tipo no se equivocaba. No se equivocaba, mientras que ahora, si hay una falla, un problema, se busca por aquí, se busca por allá, y cuando se encuentra no se sabe qué es, porque no hay nadie que pueda decirlo. Y con una frase, gracias a la autocorrección, puede enunciar la ambigüedad del privilegio que representaba esa continuidad, el perfecto ajuste interior al puesto ocupado, que no dejaba de suscitar una forma de orgullo e implica también una profunda sumisión a la necesidad. El problema es ese: nosotros, con el centro de aprendizaje, teníamos la suerte, o la mala suerte, digamos, de conocer la fábrica. Con seguridad es esa profunda integración al orden industrial, y por consiguiente al orden social, sin duda más que las tradiciones e incluso el estilo de vida, lo que lo separa del señor Ameziane, obrero de origen argelino, desocupado a causa de los despidos masivos de los años 80, que vive un poco más arriba, del otro lado de la calle. Al pasar, el señor Leblond da algunos indicios sobre su integración. Gracias a su jefe de servicio obtiene de la familiar sociedad de IM, el derecho a cambiar con un vecino a punto de mudarse el departamento que, en el momento de casarse, había conseguido con el apoyo del presidente de su club de básquet. Es árbitro de ese deporte y el ejercicio de esta función le confiere cierta autoridad sobre los jóvenes de la zona y hasta de la región. Forma parte de la asociación de padres de alumnos y, por esa razón, conoce un poco a todo el mundo, participa en la vida sindical y, aunque no haya asumido ninguna posición militante, se entregó sin reservas a las luchas de los años 70 contra la desarticulación de la industria siderúrgica. Hay entre el señor Leblond y el señor Ameziane y sus familias, y también sus departamentos. El del señor Ameziane da una impresión de frialdad y desnudez con su canapé en símil cuero, sin almohadones, su tapicería barata con la imagen de una mezquita, su mesa baja en hierro forjado, toda la distancia que separa al proletario, aun venido a menos o en decadencia, con ingresos reducidos pero regulares, sus cuentas en regla, su futuro pese a todo relativamente asegurado del antiguo obrero al que la caída en la desocupación, sin protecciones ni garantías, remite a la condición de subproletario, desamparado, desorganizado, obsesionado por la preocupación de vivir, mal que bien, al día, entre los alquileres impagos y las deudas impagables. Llegado a Francia en 1960, el señor Ameziane trabaja al principio en varias empresas, 6 meses en una, 15 días en otra. El patrón era demasiado duro, me fui por mi cuenta, 1 mes y medio en una tercera y así sucesivamente, condenado cada vez a los trabajos más duros y peor pagados de la construcción. En diciembre de 1962 lo contrata una empresa de Longwy, donde permanece durante 22 años, con una interrupción de 4 meses de vacaciones en Argelia, tras lo cual vuelve al trabajo en Marsella durante 2 meses y luego va a Chambéry, antes de reincorporarse a su empresa de Longwy, una filial de Usinor, fabricante de materiales de construcción a partir de residuos de la siderurgia, que le guardó su puesto de metalúrgico y lo hizo llamar por un primo,
que también trabajaba allí. Despedido en 1984 y sin poder obtener el beneficio de la jubilación, por no llegar a los 50 años, encuentra otro trabajo en la Alta Saboya, también gracias a un primo, pero, mal pagado y explotado, cobra 3.600 francos mensuales por 9 horas diarias de trabajo. Después de 3 meses vuelve a Longwy. En 1989 hace una pasantía donde aprende pintura, embaldosado y a leer y escribir. Siempre fue analfabeto y, se lamenta, habla muy mal el francés, pero luego vuelve a quedar desocupado hasta obtener, en el marco de un contrato empleo solidaridad, un trabajo de mediodía que le asegura 3.900 francos por mes, a los que se agregan 700 francos de asignaciones, recursos de los cuales debe descontar más de la mitad para cubrir los gastos fijos, 1.400 francos de alquiler, 2.400 francos por mes menos 1.000 de apli 500 para los impuestos locales, a lo cual se agregan las cuentas de electricidad, gas, agua, etc. Hay que estimar en 1.500 francos por mes, como máximo, la suma de que puede disponer para alimentar a una familia de 6 personas, entre ellos 4 hijos. Su mujer y sus 2 hijos se reunieron con él en Francia en 1981, y desde entonces nacieron otros 2, esto sin contar las deudas, muy variadas e importantes, y los juicios derivados de ellas, por el gas, el alquiler. Cree que debe 2 millones de francos viejos a la familiar, pero un amigo que está presente durante la conversación afirma que le hicieron una broma. La SCNF, desde el año pasado tienen un pleito por 2.000 francos con mi mujer porque perdió el boleto de tren, ascendía a 2.200 francos, pero ahora voy a pagarlos, el hospital, eso también son 2.000, hasta 3.000 francos, etc. Con ello, está condenado a hacer malabarismos incesantes y, como no puede pagar de una sola vez todas las deudas, sino, ¿qué van a comer los demás? ¿Qué van a comer? Que estima en 1 millón o 1.200.000 francos, viejos, se esfuerza por pagar de a poco, 150 francos aquí, para calmar un poco la cosa, 200 francos allá. Y sin embargo tuvo que pelear y hacer un detalle de sus recursos para tener acceso a los restaurantes del corazón. Su contrato vence el 5 de julio. Después no sabe qué va a hacer, no sé. No sé qué voy a hacer. Estoy harto. Me voy a ir. Sí, qué harto que estoy, me voy a ir. Eso es. Es la verdad. ¿Por qué? ¿Para qué seguir haciendo esto? Gano 5 y pierdo 10, así que... Empero, ¿puede verdaderamente volver a Argelia, como lo desean tanto él como su mujer? De hecho, aunque varias veces afirme lo contrario, aunque repita con mucha insistencia que no tiene miedo, que es propietario de una casa y un terreno que se puede cultivar, mi mujer va a agarrar la laya y a arar el jardín, y detrás voy a ir yo plantando. Sabe que está acorralado por todos lados, es demasiado tarde para encontrar un trabajo allí, y además perdería los magros recursos que recibe por estar desocupado. El vecino, argelino como él, que asiste a la conversación, resume así la situación ahora: nosotros somos como pies noirs, pies negros, despatriados, vamos allá y no somos argelinos, nos quedamos acá y no somos franceses. Cuando se le pregunta sobre sus vecinos, entiéndase, como él, sobre los franceses, y sus relaciones con ellos, contesta más o menos en los mismos términos que la señora Leblon. Como es indudable que, por diversas razones, no puede decir ni que son buenas ni que son malas, las describe como nulas, neutras, esto es, reducidas al buenos días, buenas tardes, que, para los obreros o empleados a los que yo interrogaba en los años 60 en Argelia, servía para resumir o simbolizar la inhumanidad de las relaciones laborales. La gente obrera, trabaja tanto que no tiene tiempo para andar haciendo amistades con vecinos, que al igual que uno, están súper cansados, hartos de madrugar y regresar a casa ya muy tarde.
Además, la susceptibilidad extrema que demuestra cuando evoca sus orígenes argelinos o la eventualidad de un regreso a su país atestigua que es sensible a las agresiones de quienes reprochan a los argelinos ocupar los puestos de trabajo de los franceses y los invitan a volver a su tierra. No hay duda de que no es el caso del señor Leblond que, como lo dice, y es posible creerle, respeta a los argelinos y espera de ellos, a cambio, que lo respeten. Pero los gestos y las mímicas, labios un poco apretados, ojos elevados al cielo mediante los cuales su mujer da a entender que no puede mencionar todo lo que habría que decir al evocar las relaciones de vecindad y las dificultades de la vida en el barrio, su apresuramiento para señalar que no sale nunca y que reduce sus relaciones de vecindad al mínimo estricto, el acento que él mismo pone en la proporción muy elevada de hijos de inmigrantes en la población escolar la sitúa en alrededor del 80% mientras que en 1988 había solo 224 argelinos y 144 marroquíes entre 651 alumnos en las escuelas primarias, y 260 extranjeros entre 163 alumnos en el CEN, en las dificultades con que se topan los maestros en los establecimientos escolares de la zona, que su participación en los consejos de padres lo lleva a conocer de cerca, las reservas que formula cuando habla de sus compañeros argelinos, tuve uno que estaba bien, hay que reconocerlo para ser un árabe. Estaba bien, o las críticas que eleva contra el tratamiento favorable que se les concede durante Ramadán, todo tiende a mostrar que las tradiciones y convicciones internacionalistas y antirracistas que adquirieron a través de su educación y sus compromisos políticos, la señora Leblond también trabajó 5 años en la fábrica, hasta que nació su primera hija, fortalecidas por las condenas oficiales de la discriminación y los prejuicios raciales. Se someten día tras día a una dura prueba en la confrontación con las dificultades reales de la cohabitación, es posible saberlo por otros testimonios, recogidos en relaciones más íntimas, donde todo puede decirse sin disimulos ni recelos, como el de aquella vieja militante socialista que, sobre todo en verano y en periodos festivos, ya no puede tolerar los ruidos y olores del edificio al cual se siente encadenada, o el de la pareja de antiguos militantes comunistas que, por las mismas razones, tuvieron que mudarse. Con lágrimas en los ojos y la sensación de traicionar todas sus convicciones. Sin lugar a dudas sería falso ver una concesión a la compostura impuesta por la situación de la entrevista y la relación con supuestos portadores de los valores oficiales en los esfuerzos notorios que hace el señor Leblond para poner en práctica los valores de tolerancia o, mejor y más simplemente, de comprensión. Me pongo en su lugar, dice en varias oportunidades. Pero también hay que escucharlo cuando señala que horrible es para él el periodo de Ramadán. Bueno. Pues bien, es horrible, diría que es horrible porque, bueno, la verdad es que duermen durante el día, los grandes están tranquilos, pero los chicos andan por la calle. Hay que oírlos protestar. Y además empiezan a vivir a las 10 de la noche, entonces, ¿cómo uno va a acostarse? Bueno, a fe mía, está bien que uno tiene derecho al ruido. Pero, ahí. O cuando distingue a los inmigrantes, entre los cuales discierne al argelino, al marroquí, pero para recordar enseguida que tenemos los mismos problemas con los portugueses o los italianos y que muchas de las dificultades encontradas en el barrio son imputables a una sola familia de origen francés, según su capacidad de adaptación a la vida del país, que se mide, en su opinión, por el hecho de que los niños deben caminar como franceses. En realidad, los efectos de la cohabitación más difíciles de soportar, ruidos, trifulcas, depredaciones o destrozos, son imputables a esos niños y adolescentes que, condenados a la privación y la pobreza y sobre todo, en el mundo de la escuela, para el cual nada los prepara, al fracaso y la humillación. 240 de los 651 alumnos de las escuelas primarias y 274 de los 463 del CES tienen un año o más de retraso, escapan, a veces completamente, como los 2 hijos mayores del señor Ameziane, del control familiar.
Era posible presentirlo de un vistazo cuando uno de ellos, tal vez el que había golpeado con una pelota a una de las maestras de la escuela, lo que le significó a su padre una multa de 2.000 francos, se presentó, irónico y agresivo, en la puerta del departamento, en el momento en que su madre hacía una breve aparición para servir el té, y sobre todo al oír el tono en apariencia indiferente e incluso un poco indignado, y en realidad profundamente desesperado, con que ese hombre que durante toda la conversación sostuvo tiernamente en los brazos a la última de sus hijas, hablaba de sus 2 varones. Yo no me ocupo de los otros. Habla de ellos como si se tratase de extraños. ¿Para qué voy a ocuparme? Punto, no me escuchan. No me escuchan. Así que. Y el vecino corrige, se ocupa mucho de ellos, pero no quieren escuchar. Al trasladar en cierto modo su desencanto a los más chicos, a los cuales, por ahora, no tiene nada que reprocharles, por ahora la cosa marcha, hasta que tengan 12, 15 años después, no sé, porque serán todos iguales, prevé el momento en que también escaparán a su control, es decir cuando descubran, como los hijos mayores, cuyas palabras sin duda refiere, que, a fin de cuentas, al terminar la escuela, ya sea que hayan trabajado bien o no, la cuestión es la misma, al final no encuentras nada, cero. Entonces, da igual que trabajen bien, que no trabajen bien. Y si da la razón al señor Leblon cuando éste atribuye a la crisis de la autoridad doméstica en las familias magrebíes las principales dificultades de la cohabitación, se esfuerza por hallar una explicación, si no una justificación, a la rebelión de los hijos de inmigrantes, invocando las decepciones suscitadas por la escuela o, más precisamente, por el fracaso de esta o de los poseedores de títulos escolares en el mercado de trabajo. Por ello es preciso dejarle la última palabra, es esta fatalidad, la del subempleo que sufren de manera redoblada las víctimas privilegiadas del fracaso escolar y la discriminación, la que habrá que conjurar si se pretende que las calles del Val Saint-Martin merezcan algún día los nombres de flores que, un poco imprudentemente, les dio algún tecnócrata encargado del desarrollo social urbano. Página 16.